donde puedas. Se llama Una aproximación al corazón silvestre de Walter Failla. Un poquito más fuerte. Y tiene un subtítulo, no sé cómo se llama, un subtítulo, sí, que dice El lenguaje como lugar y experiencia imposible. Para Walter Benjamin, aquellos que volvían de la guerra lo hacían con una experiencia. Hay que aclarar, sin embargo, que se trataba de una experiencia pobre, para nada enriquecedora. El resultado de esa experiencia indefectible era la mudez, la atrocidad cruel y aberrante que les tocaba vivir a los soldados en el campo de batalla era inenarrable, no se podía contar ni transmitir, y se producía entonces el mutismo, el silencio. Otro tanto sucede en Corazón Silvestre, quinto libro de Walter Failla que reúne, a mi parecer, lo mejor de su producción. La experiencia del libro, a diferencia de la que hablaba Benjamin, no está atravesada por el trauma de la guerra y sí está profundamente marcada por una imposibilidad lingüística. Es la impotencia que produce aquello que se busca decir y que no se lo alcanza. O porque no hay palabras o porque no hay manera de decirlo. Ante tal dilema, angustiante por cierto, y que impregna de angustias al lector, colmándolo de incertidumbres e indeterminaciones, lo único que resta es el silencio. Un silencio que emerge no como resignación, sino como respuesta. Porque la palabra en Corazón Silvestre, lejos de vacilar o de apelar al silencio como método articulador de otras voces, de otras palabras, es la salida metalingüística al horror que produce esa experiencia, cruenta, atroz, pobre, que no puede ser dicha ni contada. La indecibilidad alcanza un grado exasperante al punto en que se llega irremediablemente al vacío. Walter Failla le exige a la palabra. Su exigencia es tal que, producto de ese forzar los límites de la palabra y su significado, llega al abismo y se encuentra con el vacío. Porque como el coyote, al que ya no le interesa comerse el correcaminos, sino solamente atraparlo, dado que el almuerzo, la cena para él es un simple añadido. La victoria del coyote, si se diera alguna vez, sería solamente simbólica. Así, la victoria de Failla sería hallar ese lenguaje que pudiera expresarse sin la necesidad de recurrir al silencio. Aunque por otro lado, es consciente de la inutilidad de escaparle al silencio. He ahí la ambigua y obsesiva persistencia del libro. La búsqueda de ese lenguaje otro. El correcaminos, lo sabemos, es rapidísimo, que no existe. De esta manera los poemas hablan, y a veces no hablan, sobre lo incapaz, sobre la debilidad y lo frágil que se vuelve el lenguaje, y todavía más, son la realización material de esa incapacidad. Basta con citar el poema Jardines de Arcilla, no es para nada casual que el título remita a un artificio, a lo que no es natural, para corroborar todo lo que venimos exponiendo. El último de los versos dice: y te concedo, dolorido, mis labios en silencio. También en Te amé se nos dice que me sostuve en el silencio moral de tu castigo cuando tu voz de sentencia se negaba a la palabra. En el poema Necesito de ti es el paisaje quien sufre la experiencia de la mudez. La tarde se desangra extenuada de horizonte con su vicio agreste de dolor y de silencio. Pero es en el poema, en medio de sus piernas, donde hallamos la premisa fundamental no solo del propio libro, sino del conjunto de ellos. El verso no escrito es el mejor de los poemas. Es así como la escritura se vuelve insuficiente. El lenguaje atenta contra sí mismo, en una lucha interna, tensa y demoledora, por encontrar la palabra precisa, que remite a la palabra justa de Paco Urondo, donde justicia y precisión comulgan con política y poesía. La palabra precisa de Walter Failla va hacia otra dirección, el silencio. Por eso impresiona tanto leer que sea el verso no escrito el mejor de los poemas. No se trata de que ese mejor poema todavía no está escrito, o de que está por escribirse en un futuro impreciso, sino de que nunca, jamás va a escribirse. El verso no escrito excede a la poesía, la supera, está más allá, mucho más allá, y no podemos alcanzarlo. El lenguaje no nos deja. Bueno, y tiene otro subtítulo que se llama El problema del nombre en la palabra muda. A partir de este doble juego con la lengua, del carácter ambiguo y bipolar del lenguaje, se genera otro. Se trata del problema de los nombres. No me refiero solamente a los nombres propios, sino además al nombre de y al cómo nombrar los objetos y las cosas, y también al verso mismo. Se cuestiona la nominalización tanto de los objetos como de los sujetos, lo que genera una desestabilización, tanto en el funcionamiento del poema como también en su procedimiento. ¿Por qué, por ejemplo,
en el primer poema del libro Confesiones se nos plantea la siguiente estrofa. Digo que la vida es una excusa de la muerte. Digo que la muerte es el objeto de la vida. Digo que los hombres somos causas. Más adelante el yo utiliza los verbos conjugados como manifiesto, sostengo, agrego. Y en el poema Jardines de Arcilla leemos hacia el final. Y digo que mis versos son rosarios desgranados. Y digo que mis letras fermentan en su cuenta. Y digo que son vanos mis ruegos simientes. Se trata, más que una cuestión del decir, del reafirmar. Lo que se dice no alcanza, no basta. De ahí que sea necesario el reafirmar la palabra. Del mismo modo en que se la reafirma, también se la cuestiona. ¿Por qué en vez de simplemente plantear la metáfora sin el verbo decir, como si nos dijera mis versos son rosarios desgranados, mis letras fermentan su cuenta, son vanos ruegos simientes, el poeta reafirma su palabra, dice su decir, dice que está diciendo algo? La búsqueda apunta al nombrar y al lenguaje imposible. En este contexto, no solo es necesario, sino una cuestión de absoluta vitalidad decir que se está diciendo, afirmar que se dice una metáfora, que se emplea un lenguaje nunca suficiente. De esta forma el poeta atenta contra el lenguaje, lo violenta y también se vuelve contra sí mismo, dice que dice. Y lo dice porque aquello que no se puede decir, aquello que está en los márgenes de la experiencia, lo llevan a la angustia del vacío y el silencio. La poesía, queda claro, se juega en el decir. Me dijeron que te fuiste caminando por el tiempo, del poema Signos de ausencia. Tal vez el poema que funcione como núcleo y paradigma de lo arriba expuesto sea palabra muda. Esta palabra muda que no se puede decir, que nos silencia y nos hace callar, ni siquiera es capaz de reafirmarnos como sujeto, viene a cancelarnos el lenguaje, a rebelarse contra la palabra escrita, porque ella nunca es suficiente. La escritura, además de ser un signo de ausencia y huella, es signo de mudez, de no experiencia, de incompletitud. Toda la obra de la escritora brasileña Clarice Lispector se puede leer como un descenso hacia sí misma, hacia los bajos fondos de sí misma. A ella no le interesaba nada más que buscarse. En Walter Faila, y por ende también en Corazón Silvestre, la búsqueda, que también es un descenso, es hacia las certezas de la palabra y al producir una palabra cierta, que no ofrezca contradicción ni incertidumbre. Es precisamente esta incertidumbre lo que desestabiliza el yo y por donde se cuela la poesía. De otra manera no habría escritura. Los poemas de Corazón Silvestre buscan obsesivamente un nombre, pero no cualquier nombre. Eso sería no darle importancia al trabajo de orfebrería en el que están subsumidos estos poemas. ¿Cuál es la palabra que dice la tristeza? Solo en la búsqueda obsesiva y detallada estará la respuesta. Y resultará de gran importancia no hallar nunca esa palabra, ya que sería la cancelación de la poesía. En el poema Trampas, busco una palabra que contenga mi tristeza. Y más adelante, te nombro y es tu nombre una calleja de escombros. En Convicto, te nombré sin que escuches. O también en Enfermedad, no me llames sin gritos. El decir propio hace avanzar al libro, lo articula. Pero también el decir ajeno construye el libro. Las voces, los dichos, los gritos. Todo esto tiene un solo nombre y se llama, en Corazón Silvestre, silencio. ¿Debo decir acaso que el nombre de la amada no lo sabremos nunca? Quiero citar por último el poema El Terraplén. ¿Y a dónde vas ahora? Me pregunto, te preguntas. La respuesta llega sobre la palabra adjunta. El verbo come la carne que en su garra muerde. Es particularmente interesante observar cómo ese segundo verso queda en suspenso. La respuesta llega sobre la palabra adjunta. No acaba por realizarse. La frase no está gramaticalmente terminada, lo que no quiere decir que sea agramatical, ya que el verbo adjuntar exige dos argumentos para su completa realización. Algo que está adjunto a otra cosa. En el verso citado aparece solamente un argumento, de manera que nos falta uno. Ese argumento que falta, o que está en falta, no es otro que la radicalidad y materialización del silencio, de lo que no puede ser dicho. No hay posibilidad de decirlo. Cabría preguntarnos entonces, ¿la palabra adjunta qué? Pienso que no es casual, por lo tanto, que de inmediato y en el verso siguiente aparezca una palabra tan sugerente como verbo. Otro subtítulo.
Palabra y grito, el yo sustituido. De la lectura atenta del libro, como ya hemos dicho, ante una profunda búsqueda de un lenguaje del no lugar. En este sentido, rastrear al yo y al que habla en los poemas se vuelve a veces una tarea imposible, o al menos muy dificultosa, porque no solo se evade, huye, se esconde, sino que también aparece en una posición que no es suya, una posición otra. El último de los poemas pregunta: ¿a dónde vas si te marchas? Siempre el eco irá contigo, siempre huyendo de las voces, seguirá siendo palabra y grito. Palabra y grito, constituido entre estas dos oposiciones, el yo nunca podrá ser una sola cosa, palabra muda o grito callado. Es la tensión que vive el yo, una tensión permanente que conduce a la desesperanza, por lo que creo que estamos ante un libro profundamente pesimista, que se construye bajo la base de un optimismo, la búsqueda perpetua. Si fuera una espera y no una búsqueda, estaríamos frente a un poeta mesías y de un yo mesiánico. Se respiraría en los versos una profunda calma. Pero la desesperación por lo inalcanzable desequilibra y perturba este yo. Ya desde el inicio, en el poema Introducción, se abandona el hombre para ser poeta. Pero el poeta, al mismo tiempo, ¿no es hombre? ¿Qué es? El artista se diferencia de la muchedumbre y se diferencia también de sí mismo cuando en el poema El otro hombre dejan claro que el yo está sustituido por los claros apóstrofes del sueño. Y más abajo, soy un hombre sin mar en las orillas del río. Es un hombre envuelto en la falta y la carencia, es la no forma. Por eso, en el mismo poema se pregunta: ¿conseguirás reconocerme si me miras? El yo está siempre jugándose la existencia entre estos dos polos, como en el poema de Bronce y Petróleo. He aquí un hombre semejante y distinto. El arquetipo es sin duda alguna la hora 25, cuando se nos dice que no soy yo el que fui, soy mi propia sustitución. Y más abajo podemos ver con claridad la posición que ocupa el sujeto a lo largo del libro. No voy, ni vengo. Podríamos creer que el yo no está, o que está en un lugar fijo, determinado, ya que no se mueve, ni va ni viene, pero no. Está oculto bajo el mutismo de esos tres puntos suspensivos, está suspendido, colgado en la escritura del silencio. No es tampoco inocente que unos versos más abajo diga que está buscando la forma. Esa forma debe ser esculpida por el lenguaje. Esa forma de alguna manera reproduce el silencio, nos dice el silencio. Bueno, por último, medio rápido escribí Concepción del arte. El modernismo de Rubén Darío escapaba a las leyes de la realidad. La poesía allí se atrincheraba en las torres de marfil y princesas que aquejaban de sus dolores. Paul Verlaine, en su arte poética, postulaba una poesía que fuera esencialmente música. En Rubén Darío, y con él todo el modernismo, hallamos esa musicalidad y efectivamente fueron una de las grandes reformulaciones del modernismo frente a toda la poesía anterior: la versificación, la métrica, el sonido. Si bien en unas primeras lecturas el lenguaje utilizado por Walter Faila pudiera ser anacrónico, enraizado en la concepción modernista del lenguaje, puesto que no vemos una realidad empírica ni una representación de ella, sino más bien un arte que se vuelve contra sí mismo, un arte autónomo. Pero las diferencias con el modernismo son sutiles. Si el modernismo practicaba un arte absolutamente desligado de la realidad, Walter Faila también practica ese mismo arte que se vuelve hacia sí mismo, pero su lenguaje no se separa solamente de la realidad, se separa también del lenguaje mismo, se distancia del sujeto que habla y se distancia también de lo que dice. Practica entonces una fina ironía, casi imperceptible, donde es muy fácil caer en una concepción errónea de lo que se nos postula. Es la autorreferencialidad que se revela también contra esa autorreferencialidad. Así, nada queda sin cuestionar y todo está por descubrir, ¿no?